Desde todos los sectores aparece una intención de construir políticas de Estado que sobrevivan a los cambios de gobierno. Sin embargo, hasta ahora no se ven actos concretos en esa dirección. El manejo en conjunto de la pandemia es un punto esperanzador, se podría decir que sí. Igualmente se dieron como constantes interferencias desde el 20 de marzo hasta hoy, no tanto entre los gobernantes, pero sí entre sus funcionarios o bien miembros de sus partidos. Si bien se responsabilizan de un lado y del otro, de diferentes sectores políticos, de la grieta, de los generadores de odio, el gobierno realizó en el día de ayer una videoconferencia con la oposición. Y por otro lado, hoy, parte de la oposición firma un comunicado reclamando abandonar las mezquinidades y abrirse al diálogo. Los distintos analistas, al menos los que participaron de este mismo espacio, para analizar un poco la Argentina de la pandemia y también de la pospandemia, coincidieron desde la semana 1 prácticamente en la necesidad de fortalecer la democracia generando confianza. Confianza en todos los sectores, en la sociedad, en la economía, en las instituciones. Pero en un momento en el que la seguridad por la cuarentena, por la pandemia y demás, esa seguridad, ese cuidado se volvieron fundamentales. Por momentos aparecieron situaciones con las fuerzas de seguridad que inspiraron más bien miedo más que confianza, ¿no? ¿Cómo se destraba ese vínculo quebrado? Ese vínculo, el de las fuerzas de seguridad con la sociedad y también todos los demás vínculos. ¿Por dónde se empieza? Bienvenidos, ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca a la noche para comenzar a analizar los hechos del día de hoy y todas las cuestiones que se dan durante esta Argentina, ¿no? Con una particularidad que tiene la época de la pandemia. Vamos a comenzar con el documento político que dio parte de la sociedad entre intelectuales, políticos opositores, también cámaras empresariales, acerca de un pedido de una mesa de diálogo al gobierno nacional. ¿No, Gise? Así es, Diana, fue un documento que sorprendió al gobierno, porque ayer se había juntado con dirigentes de la oposición a través de Zoom, ¿no? Y dijo que no se lo plantearon, aunque Lustó sí le planteó este pedido de mesa de diálogo. Es un documento que se llama Unidos en la Diversidad, que está firmado por representantes del PRO como María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, Pichetto, Patricia Bullrich, radicales como Martín Lustó, Cornejo, Mario Negri, peronistas no kirchneristas como Juan Manuel Urtubey, hay varios que no son kirchneristas, y después gente que representa a otros sectores empresariales, sindicales, intelectuales. Fue organizado por Graciela Fernández Meijide y el Club Político Argentino, que nuclea también a distintos sectores. Y bueno, estaban recolectando firmas. En algún punto este llamado a las políticas de Estado, lo hemos hablado acá infinidad de veces en el programa, también por las 2 o 3 veces que hemos entrevistado a Graciela Fernández Meijide, ¿no? Que ella constantemente instaba a esta necesidad primordial que tiene la Argentina de hacer un trazado de líneas políticas que, bueno, sobrevuelen todo tipo de cuestiones ideológicas. Que superan a los gobiernos, básicamente. Claro. Bueno, están hablando de armar una mesa nacional de diálogo porque dicen que lo que se viene tras la pandemia, la crisis económica y social va a ser tremenda y que se va a necesitar por lo menos de consensos mínimos para poder reconstruir el país. Hablan en ese tono. La realidad es que Alberto Fernández había propuesto en su momento el Consejo Económico y Social. ¿Se acuerdan? Que iba a mandar una ley al Congreso. La verdad que después con la pandemia... ¿Acuerdan? Sí, parece como que fue en la prehistoria, ¿no? Digo, pero pasó tanto tiempo, nunca se mandó.
Pero estaba esa intención de pensar políticas públicas para el país entre varios sectores. Que después se cumpla es otra cosa, porque vos fíjate que en este país es muy difícil que se genere el pacto de la Moncloa o que haya acuerdos entre oficialismo y opositor y oposición. Es muy difícil, Es muy complejo. nunca se logra. Bueno, Ya de por sí, los argentinos celebraron, reflejado en las encuestas y todo, cómo vieron sentados en conferencias de prensa, hablando de la pandemia y de las diferentes necesidades de cumplir reglas por parte de la sociedad, 3 personas totalmente distintas como Alberto, Larreta y Kicillof. Claro. Porque para nosotros era algo inédito. Festejamos la normalidad. exactamente, que el avión llegue a tiempo y no se caiga, ¿no? Una cosa que no debería ser noticia. Aplaudimos cuando aterriza el avión. Exactamente, pero el tema es que sorprendió al gobierno, como te decía antes, chicanearon, ahí dijeron, bueno, ¿por qué no nos dijeron ayer? Bueno, Lustó lo planteó y Mario Negri viene desde hace tiempo hablando de que hay que conformar una mesa de diálogo, más allá de que ayer no lo haya planteado concretamente. Pero también te digo que hizo un poquito de ruido en algunos sectores justamente que hablaron ayer, en algunos dirigentes que ayer estuvieron, participaron de esa reunión por Zoom con el presidente Alberto Fernández, también hizo un poquito de ruido por la oportunidad política, el momento en el que sale, porque dicen, a ver, lo firmamos la semana pasada. Como estaban juntando firmas, lo sacan justo hoy, después de la reunión de nosotros con Alberto, como... A veces es muy difícil conformar a todos los sectores. Te hago una pregunta, porque antes de la reunión entre Alberto y la oposición vía Zoom dijeron, no, queremos que nos convoquen a nosotros solos, no queremos al FIT, no queremos... ¿Al final participaron todos o no? No. Participaron solo Juntos por el Cambio y tampoco fue la coalición cívica. Pero ellos lo que dicen, porque es verdad, suena vedetismo, ¿no? Uno puede criticarlos, dice, ¿qué les pasa? Bueno, es la oposición son todos. No, pero lo que ellos decían es que nos está convocando a través de masa. No es una convocatoria oficial. No tenemos agenda, no sabemos para qué es. Y además había pases de factura. Igual es contradictorio. En una es situación, contradictorio. Sí, yo coincido ¿Por qué con querían tarjetería Nicolás. española? Te invito a mi fiestita de 15, ¿no? No, porque una cosa... A ver, en una situación tan insólita, ¿no? En la que nos encuentra el mundo entero y también la Argentina, donde todos están poniendo una parte, la sociedad está poniendo mucha voluntad en intentar cumplir con todas las normas que los especialistas dicen. Ahora, convocan a una reunión, que sí, que no voy, que no, porque somos mayoría, y al otro día piden unidad y dejar de lado la mezquinidad. Sí, pero lo que pasa es que yo entiendo una cosa, no es por defender a la oposición, no. Les quiero explicar. A veces hacen una convocatoria que es para la foto, no se dice a ver de qué temas van a tratar, y después pasa, ellos se acuerdan de lo que pasó con el kirchnerismo también en el 2000, no sé si fue 2008, 2009, 2008 creo, cuando habían llamado al diálogo, Randazzo, y después salieron y hicieron lo que quisieron. Pero eso o sea, sacaron la foto. Néstor Kirchner está llamaba bien, a la transversalidad. Pero obvio, está bien. Le puso a Cobos de vicepresidente a Cristina. Pero vos también tenés que negociar cosas. No Tampoco recuerdes vos esas tenés cosas. que negociar cosas. Querían Claro. tener a solas una charla con el presidente. Ahora, esto ya es otra cosa. Ya es una mesa amplia. No es solo con los legisladores de la oposición. Yo, por sea, supuesto que que todo lo que podría sume lo decirse- celebro, ¿no? En esto quiero terminar, que quiero también Igual el escuchar la presidente opinión, dijo que no, dijo que no, la opinión de alguno de ustedes. Yo celebro todo lo que pueda sumar para nuestro país y principalmente si hay unión sin esas disputas políticas de antes. Ahora, no sé qué les parece a ustedes. A mí me da la sensación, en algún punto si lo tengo que analizar, que el documento, si uno lo lee, no hace en ningún momento una autocrítica de que no tenemos políticas de Estado porque ningún gobierno, sea peronista, macrista, radical, lo que sea, lo ha instaurado. Ningún gobierno. No sé qué opinan. A ver, Facu. No, sí, yo pienso que lo hemos hablado casi todo el año y incluso el año pasado. Es un país en loop que repite temas todo el tiempo, más allá de quién gobierne, pero los problemas son siempre los mismos y evidentemente en un contexto donde lo que hace falta es reconstruir la confianza de cara a lo que viene, que va a ser mucho más grave que lo que vivimos hasta el momento en materia económica. Es difícil entender por qué, digamos, seguimos discutiendo qué discuten los políticos en vez de discutir los temas centrales. Más concretos. En el Claro, entorno del presidente igual desestimaron esta mesa del diálogo. Dicen que ellos ya en 7 meses citaron 3 veces a los legisladores, que tienen un excelente diálogo con los gobernadores de la oposición y que
no lo van a hacer. Ahora, después si harán lo del Consejo Económico y Social es otra cosa, pero digo, es de los dos lados el vedetismo. Es como decís O sea vos. que Es de los dos El lados, Consejo- nadie quiere ceder si la idea es de otro. O sea Es que como que, viste, el único legislador opositor que tiene reuniones a solas con Alberto Fernández es Máximo Kirchner, entonces. Sí, bueno, pero escuchame una cosa, es integrante de la alianza, es el Le pone representante. cada palo en la rueda, Bueno, mamita. pero Vamos a otro de los temas del Cristina día ahí. también para tratar de dar un panorama y un análisis, que es la renuncia de Canicova Corral. Sí, lágrimas, profundo dolor, congoja en Comodoro Pi. Renunció el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 6 de primera instancia, Rodolfo Canicova Corral, después de 27 años al frente del juzgado. Los motivos, la carta fue cortita, la carta de renuncia de un juez se remite al presidente de la Nación, ¿sí? Se le remite al presidente de la Nación, en la cual da sus explicaciones de que, bueno, primero, podría haber frenado en un punto crucial, que es, lo comprenden las generales de la ley, que ya tienen 75 años. Podría haber frenado ahí. Pero, a ver, Podría se sabe que va a haber cumplir frenado ahí. 75 años desde el inicio del año. Podría haber frenado ahí. En pleno proceso del Consejo de la Magistratura, y ahora se acuerda de que en unos días cumple 75. Podría haber frenado ahí, pero siguió, y te voy a explicar por dos motivos. Primero, siguió aclarando que encima los últimos 4 años lo habían hartado y acusó espionaje ilegal y todo eso, inflado por los medios, etcétera. Lo que le infló es que se dio a conocer Dijo que su imagen se vio corroída por los medios. corroída por los medios. Yo me pregunto si los medios tenemos la culpa de todo de ahora más. No, sí, tenemos la culpa de haber Tremendo. publicado las fotos del casamiento de su hija en Punta del Este con los salarios que muchos no acompañaban. Pero bueno, más allá de ese pequeño detalle, o por ahí también le molestó las fotos de él jugando al póker con personas con las que no debería estar jugando al póker. Pero más allá de todo eso, tenía más procesos de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura que felicitaciones. Claro. Y teniendo en cuenta el antecedente de Ollarvide, o sea, ¿cuántas veces podés dejar pasar una? O sea, Ollarvide renunció, zafó de todos los juicios y está cobrando la jubilación. ¿Cuántas veces puede volver a repetirse eso después del escándalo público que se armó cuando pasó lo de Ollarvide? ¿Beneficia a No alguien mucho. la salida de la renuncia de este juez? No, yo creo que perjudica a unos cuantos, porque era un tipo que tenía un excelente diálogo con cualquier político que se quisiera acercar a charlar bueno, con él. Pero queda el juzgado vacante. El ¿Cómo juzgado es? queda vacante. Me da la sensación, chicos, que en algún punto Canicova Corral representa a muchos otros de la justicia argentina que se acomodan Sí. a los vientos del poder de Canicova turno. Corral es el último juez que quedaba de los jueces de primera instancia nombrados por el menemismo. De la servilleta. ¿Estaba Canicova también? No recuerdo si estaba en la servilleta. La verdad no recuerdo si estaba en la servilleta, pero creo que es el último juez de primera instancia que quedaba de los nombrados por el menemismo, pero hay algo más grave todavía. O sea, de los 12 juzgados que tiene Comodoro Pi, Bonadío falleció, quedó vacante. Torres se fue de juez electoral a la provincia de Buenos Aires, a la Corte de la provincia de Buenos Aires, quedó vacante, y ahora queda vacante el de Canicova, pero hay algo más grave todavía, que habla de lo que son los tiempos de la justicia argentina. Galeano, Canicova, y el juez que venga será el tercer juez que intervendrá en la causa AMIA, que empezó en el año 94. Claro. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con el análisis de la Argentina y de tocar estos temas también, sin dejar de lado la economía. Facundo viene constantemente marcándonos la necesidad de confianza para que los inversores decidan quedarse en nuestro país. Planteamos recién con Giselle la necesidad de confianza en una clase dirigente que pueda establecer políticas de Estado, confianza en la justicia, de que realmente podamos entender como sociedad o poder ponerle una ficha al menos de transparencia de que no tiene tantos vínculos e interferencias con el poder, con poderes de otro tipo, como por ejemplo el de la política. Vamos a hablar con Graciela Ocaña, que es diputada nacional de Confianza Pública y integra Confianza Pública y el interbloque Juntos por el Cambio. Ocaña, buenas noches, gracias por atendernos. No, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, veníamos hablando de la necesidad de generar confianza en la sociedad. Sale hoy un documento por parte de la oposición. ¿Usted lo firmó? No, me enteré una vez que se había publicado. Me parece que es una buena iniciativa, porque los argentinos tenemos muchos problemas. La pandemia y la cuarentena como política subsecuente digamos, ha colocado a
digamos, ha agravado los problemas económicos que ya venían, los ha agravado profundamente, y creo que la Argentina post cuarentena va a ser una Argentina totalmente distinta, más parecida a la del 2001 que a la Argentina que todos queremos. Entonces creo que hay mucho para construir y dialogar, pero por supuesto, como usted sabe que para dialogar siempre se necesitan a dos, ¿no? Ojalá que esto sea escuchado, porque a veces uno tiene la mejor buena voluntad, pero luego legislativamente eso no se contrapone con la realidad de lo que pasa del día a día en las instituciones, llámese el Congreso, por ejemplo. Ahora, Ocaña, usted que hace muchos años está en la política, ¿no cree que parte de este llamado a trabajar en conjunto por parte de todos los sectores ideológicos también requiere, para tener confianza de la sociedad, un mea culpa de que hasta el momento ningún partido estableció políticas de Estado? Bueno, eso creo que es una falencia de la Argentina, que es muy grave, muy acentuada, que viene desde hace muchos años y que es muy necesaria. Salvo en momentos muy especiales hubo coincidencias y la posibilidad por lo menos de establecer un programa. Usted recordará en el año 2001 el trabajo que se hizo en el marco del diálogo argentino, que si bien una gran parte de las reformas no se pudieron concretar, pero sí se concretaron algunas que creo que han sido importantes y que fueron bases, por ejemplo, de políticas públicas como la asignación universal y el establecimiento o la terminación de algunos privilegios en la justicia, llámese la Corte del menemismo, ¿no? La Corte de los Amigos que había puesto Menem y otros. Yo creo que es importante que se pueda construir, por supuesto, que más allá de que todos venimos desde distintas historias, creo que nos une la voluntad de cambiar la Argentina, si no uno no haría política. Y me parece que es importante poder sentar las bases de políticas públicas como en educación, en salud, que son políticas de mediano y largo plazo, y básicamente también un proyecto económico para la Argentina, ¿no? Porque muchas veces terminamos, como siempre los bandazos, y como yo siempre digo, siempre terminamos cada 10 años con una crisis que nos deja en una situación peor de la que cuando la iniciamos. Yo creo que esto es el enorme desafío que tenemos, pero Entiendo. bueno, acá hay una responsabilidad también del gobierno de convocar ese diálogo, que ese diálogo sea franco, porque tampoco puede ser un diálogo que sea para una foto, porque eso no sirve, al contrario, digo, genera expectativas negativas en la sociedad que no entiende lo que a veces la dirigencia política hace. Es cierto, Gise. Sí, Graciela, ¿cómo estás? Ahora, el presidente está siendo cuestionado por propios y extraños, porque Bonafini, por ejemplo, lo criticó duramente por haber reunido en Olivos el 9 de julio a empresarios, a sectores del poder, por no avanzar con Vicentín o el impuesto a la riqueza, dijo que el país se va a pique. Entonces, el presidente, ¿usted cree que va a aceptar una convocatoria al diálogo teniendo dentro del frente de todos una postura como es el kirchnerismo tan dura? Bueno, yo creo que debería, porque él cuando se propuso como presidente o se presentó como presidente, aspiraba a ser el presidente de todos los argentinos, no de un sector. Ahora es una responsabilidad, por supuesto, del presidente llevar adelante sus promesas electorales, como aquella que nos dijo que no creía en una ampliación de la Corte. Bueno, ahora estamos esperando una reforma judicial y muchos hablan de que se va a incorporar este punto. Entonces, hay que ver, y a mí me gustaría que digamos, que el presidente retomara el discurso del 10 de diciembre, cuando asumió de trabajar para todos los argentinos, ¿no? Y de escuchar, porque uno escuchando, yo creo que hay una visión equivocada. A mí me parece que las conducciones tienen que ser conducciones que puedan lograr consensos, escuchando a todos los sectores. Yo valoro mucho, por ejemplo, la conducción de la Ciudad de Buenos Aires con el liderazgo que Horacio Rodríguez Larreta le ha dado. Horacio
digamos, convoca a los partidos de su propia coalición, pero también convoca a otros sectores y escucha y por supuesto trata de lograr las mejores políticas públicas que transforme la vida de todos los vecinos, de todos nosotros, ¿no?, que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que esos son los liderazgos que me parece que la sociedad necesita, no tanto liderazgos ideológicos. Digamos, no está mal hablar con otro. Yo que siempre digo que uno tiene que tener algunos límites que tienen que ver con los violadores de derechos humanos, o personas que han sido condenadas por corrupción, pero me parece que en el otro marco uno puede conversar. Graciela, queremos aprovechar para preguntarle por varios temas. A ver, Nico. Sí, Ocaña, ¿cómo le va? Le quería preguntar por este proyecto sobre para crear una comisión especial para esclarecimiento de hechos de violencia institucional, sobre todo porque es una preocupación que en este canal tenemos desde hace tiempo. Fuimos de los primeros en mostrar videos de cosas que ocurrían con abusos policiales en La Matanza, en lo que hemos visto en el Chaco, ya 2 o 3 casos en Tucumán con resultados fatales, la desaparición de Facundo en la provincia de Buenos Aires, la situación en el Chaco que también se ha visto agravada ahora por la renuncia de la cúpula policial porque los obligan a hacer algo que no tienen cómo ampararse en la ley. Y quería preguntarle básicamente en qué consiste ese proyecto y en qué ayudaría a prevenir esto cuando las fuerzas policiales provinciales son provinciales. A mí me parece que el Congreso tiene que actuar y dar un marco que primero, por un lado, que exponga y esclarezca muchos de estos hechos que usted sabe que son muy dificultosos en el marco de las justicias provinciales, muchas veces también manejada por el mismo color político que maneja la policía. Y nos preocupa básicamente porque en los últimos meses, fundamentalmente meses de cuarentena, digamos, ha habido una violencia indebida, ¿no? En algunos casos, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, reincorporando a fuerzas policiales que habían justamente sido separadas por 300 hechos casos aproximadamente. tanto de violencia, de gatillo fácil, pero también por hechos de corrupción. Fueron incorporados a la fuerza. Entonces, nosotros queremos y creemos que tienen que, digamos, dadas las fuerzas federales, también tener esta comisión en el Congreso que pueda esclarecer todos estos hechos y me parece que ponerlos sobre la mesa, porque a veces estas cuestiones se hablan aquí en Buenos Aires, pero no se hablan donde suceden, y esto es lo grave. Es muy interesante esto. Quiero anticiparle a nuestra audiencia también y a usted, Graciela Ocaña, que después del corte, en el segundo bloque, vamos a estar profundizando sobre esta cuestión de excesos de las fuerzas de seguridad que se dio en el último tiempo. Vamos a estar contactando con Alberto Piotti, que es exministro de Seguridad. Seguimos con Facu. Sí, diputada, si no escuché mal, usted mencionó que estábamos en una situación más similar a lo que fue el 2001 y recuerdo también que usted pasó por el Ministerio de Salud y me gustaría saber su análisis con respecto a esta prolongada cuarentena que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, si va a agudizar las consecuencias económicas. Mire, yo creo que, digamos, que la cuarentena se estableció para fortalecer el sistema sanitario y esto lo pudimos ver claramente, el trabajo que se hizo desde la ciudad con el ministro Quirós, trabajando en el aislamiento de los casos, en la detección temprana, todo este operativo que se hace a través del programa Detectar, que ha bajado el R, esto es la tasa de contagios que se producen a niveles cercanos al 1, que es como la tasa, y 1 o menos de 1, la tasa ideal para poder tener una vida más normal, que es la que todos queremos que vuelva. Sin duda tuvo una finalidad sanitaria. La ciudad, usted sabe que, bueno, que reabrió desde hace semanas, hubo una vuelta atrás básicamente por el aumento de casos, en una cuarentena más estricta, pero creo que
que la ciudad, digamos, incluso con la cantidad de protocolos que en las últimas semanas se ha presentado, tiene una expectativa, y dado el trabajo sanitario que se hizo, de volver rápidamente a recuperar esa normalidad, nueva normalidad que vamos a tener que vivir hasta que se pueda conseguir la vacuna que nos inmunice, o mientras no haya un medicamento para el tratamiento del coronavirus, ¿no? Pero creo que ha sido positivo, por supuesto. La situación económica se ha intentado paliar tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad, pero obviamente ha tenido un efecto muy fuerte en toda la vida económica, y más en nuestra ciudad, ¿no? Solamente pensar en toda la actividad gastronómica, que siempre es tan importante como generador de empleos en la ciudad, bueno, ha sufrido enormemente todo esto. Vamos con una última pregunta, Giselle. Sí, diputada, están saliendo muchos presos que estaban con preventiva por hechos de corrupción en el gobierno anterior, como el caso de ahora que va a salir Lázaro. ¿Esto por qué sucede? ¿Estaban mal detenidos? ¿Había abuso de la prisión preventiva y por eso ahora están saliendo porque no cuentan con condena? Mire, yo creo que hay un plan de la vicepresidenta de lograr, digamos, la impunidad en la Argentina. Y también lo que es cierto, y esto la verdad que a uno como ciudadano lo enoja, porque entendemos que aquellos que han tomado parte de los recursos que de todos los argentinos del Estado para su favor personal, nos tiene que hacer enojar. Claro, pero no estaban condenados, por eso digo, ¿no? El problema acá es la justicia también, porque no puede ser, como en el caso de Lázaro Báez que usted mencionaba, que luego de 4 años y medio todavía la justicia no haya podido llevar adelante un juicio que lo condene. Hay enorme cantidad de pruebas en ese expediente. Yo he hecho o aporté parte de esas, con lo cual puedo decirle, con conocimiento de causa, desde cuentas en Suiza con más de 20 millones de dólares, hasta campos e inversiones en Uruguay que han sido embargadas por ese país, pero uno ve que la justicia tiene problemas. Entonces tenemos que cambiar e ir hacia una justicia que sea más rápida, más expeditiva, resguardando, por supuesto, los derechos de defensa, pero que no sea una interminable sujeción de chicanas judiciales que extiendan las causas hasta que finalmente prescriben, que es lo que muchas veces sucede, sobre todo en hechos de corrupción. Claro, Nico. Ocaña, en ese sentido, ¿les genera confianza que siempre sea el gobierno de turno el que pueda modificar el sistema judicial? Alberto Fernández lo anunció en campaña, lo anunció ni bien asumió, y ahora, bueno, estamos a la espera de que en la nueva normalización presente un proyecto. O sea, ¿le genera confianza que se vuelva a intentar modificar el sistema judicial? Mire, yo quiero conocer cuál va a ser el proyecto, porque si es el proyecto que usted recordará, Belis, si lo escribe, digamos, Belis, que tiene que ver con el proyecto original de reforma judicial, que por eso lo echó Néstor Kirchner, ¿se acuerda cuando quería ampliar los juzgados federales? 2004, sí. Bueno, entonces eso es una cosa que uno puede discutir, y otra cosa es ampliar o ir hacia una reforma judicial como la que propuso Cristina Kirchner en el 2013, que fue declarada inconstitucional, donde se buscaba, bajo el nombre de democratización de la justicia, nombrar jueces y fiscales militantes. Entonces, yo creo que eso es un enorme retroceso. No conozco cuál es, en definitiva, porque hay muchas versiones. Esperemos que pueda salir la mejor versión, que implique ir hacia procesos más rápidos, procesos que establezcan y que pueda la justicia encontrar la responsabilidad o la inocencia de las personas, y no que tengamos esta sensación de impunidad que todos los ciudadanos sentimos cuando vemos que personas a las que hemos visto revoleando desde bolsos, contando plata y todo lo demás, pasan los años y no hay un juicio. Diputada, gracias, buenas noches.
No, gracias a ustedes por el llamado. Vamos a profundizar después del corte un tema que trajo Nicolás constantemente desde el inicio prácticamente de la cuarentena, los excesos de las fuerzas de seguridad, los distintos casos que hay, que también entonces crean una relación de total desconfianza con la sociedad. Ahí hay otro punto más a tratar de tejer más allá del gobierno de turno y que la justicia también pueda intervenir y estar a favor de la sociedad de forma con bastante celeridad, que es lo que veníamos hablando recién con la diputada. Ya venimos.